buenas personas, más allá de que hiciéramos buenas obras, no teníamos asegurada la entrada al cielo, porque únicamente se puede entrar al cielo reconciliándose cada persona primeramente con el autor y consumador de la fe, con el autor de la vida, el Señor Jesucristo. Gracias a Dios por su amor, gracias a Dios por su evangelio. Hermanos queridos, vamos a orar y pedirle a nuestro amado Padre, a nuestro amado Señor, que sea Él guiando a este humilde siervo de Él en la enseñanza, para que por medio de mi boca y de su palabra todos podamos entender, y no solo entender y aprender, sino dejar que su palabra transforme nuestras vidas. Oramos. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias por poder estar aquí reunidos, un grupo de tus hijos, Señor, con corazones dispuestos a que tú, Señor, cada día tomes el control de nuestras vidas. Nos disponemos a recibir tu palabra, a recibir tu enseñanza en esta mañana, rogándote que nos ayudes a ser lo suficientemente maduros, humildes y mansos, para que si tú nos confrontas, Señor, entendamos que tú lo haces con amor y porque quieres lo mejor para nuestras vidas, Señor. Gracias porque siempre estás dispuesto a hablarnos. Perdónanos por lo soberbios que somos muchas veces, de no querer escucharte o escuchar a medias tu enseñanza. Señor, ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón, a tomar el modelo, el ejemplo de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que Él fue manso y humilde de corazón para obedecerte y para cumplir con lo que tú le habías mandado, Señor. Señor amado Dios, guíanos, háblanos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Padre, nuestro Padre amado hoy nos quiere hablar, nos quiere enseñar por medio de su palabra, claro está, y vamos a ir, sabemos que estamos en el capítulo 2 de la epístola a los Romanos. Mi hermano Maico estuvo compartiendo la semana pasada y había concluido en el versículo 16 con una expresión realmente muy profunda. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, algo realmente muy serio que debemos tomar en cuenta, lo que dice el verso 16. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, es decir, por medio de Jesucristo, los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Está hablando del día del juicio, el día donde toda persona que rechazó el evangelio, que rechazó a Jesucristo, estará allí. Otra traducción dice, y el mensaje que proclamo es que se acerque el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. La vida secreta. Porque aquí, delante de los hombres, delante de todos, es parte de nuestra naturaleza que muchas veces nos comportamos de una manera y después en nuestra privacidad, en lo más íntimo, en el hogar y tal vez en la mente, en lo más profundo nuestro, hay otros pensamientos, hay otras ideas. Porque los cristianos constantemente estamos batallando. El Espíritu de Dios habita en nosotros, pero nuestra naturaleza pecaminosa sigue en nuestro cuerpo. Y es una batalla constante y permanente. Por eso es que debemos cada día tomar las herramientas que el Señor nos da, los medios que Él nos da, para que lo que prevalezca en nuestra vida sea la palabra de Dios y la nueva naturaleza por medio del Espíritu Santo sea la que gobierne nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y no los recursos que nos ofrece este mundo. Hermanos queridos, verso 17 dice así. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad. He instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Hasta allí nomás voy a compartir yo hoy, desde el versículo 17 al 20. Sí quiero leerlo en dos traducciones más.
en una forma más rápida para que no se haga largo. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y también en Dios habla hoy. Dice así: tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien qué es lo correcto porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora leemos, Dios habla hoy. Ustedes dirán, pero ¿por qué 3 traducciones? Es necesario, considero hacerlo. Tú te llamas judío, confías en la ley de Moisés y estás orgulloso de tu Dios. Conoces su voluntad y la ley te enseña a escoger lo mejor. Estás convencido de que puedes guiar a los ciegos y alumbrar a los que andan en la oscuridad, de que puedes instruir a los ignorantes y orientar a los sencillos, ya que en la ley tienes la regla del conocimiento y de la verdad. El título de esta enseñanza es No religiosos, sino obedientes. Vemos aquí, ¿no?, como el apóstol, guiado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, repite algunas porciones del Antiguo Testamento, pero también, sin lugar a duda, habla al pueblo judío, menciona cómo el pueblo judío en su momento vivió, cómo sentían, cómo pensaban. Y aquí, en este versículo 17, que lo vamos a leer nuevamente, versículo 17, dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Aquí tenemos una idea realmente concreta y clara de que nos tenemos que gloriar en Dios. Ellos realmente tal vez lo decían con su boca, ¿no?, de que se gloriaban en Dios, pero sabemos, de acuerdo a lo que todos hemos leído y hemos estudiado en las Escrituras, que se gloriaban en sus tradiciones, se gloriaban de ellos mismos, se gloriaban y se envanecían en sus actitudes, en sus hechos, en su persona, y no se gloriaban en Dios. Fíjense ustedes que voy a leer algunos versículos así, no los busquen. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 1, verso 31, dice: porque está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. Y ellos hacían alardes de cuando ayudaban a alguien, hacían alardes de cuando oraciones largas, también dice la palabra de Dios, para llamar la atención, para que dijesen: qué santidad, qué preparación, qué solidarios. Es como que convocaban al pueblo cuando le iban a ayudar a alguien que estaba carenciado, para que todo eso se viera. Se asemeja mucho por ahí a la actitud, ¿no?, de gente que hoy en día hace eso, ¿no? Entonces, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y segunda a los Corintios, capítulo 10, verso 17, también nos dice que nos debemos, la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, se debe gloriar en Dios. ¿Qué es lo que quiere decir aquí 1 Corintios 1:31? Si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor, del Salvador que tenemos, del Dios que tenemos, del Padre que nos adoptó como sus hijos del momento que nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón. De Él tenemos que enorgullecernos. No de lo que alguna vez hicimos, no de lo que el ministerio que alguna vez tuvimos, no de las predicaciones que hicimos, no de las ayudas comunitarias que hicimos o de las campañas solidarias. Eso no tenemos que enorgullecernos, porque como cantábamos recién, todo es de Cristo, todo es de Él. Y aún lo que tenemos, lo espiritual, lo material, todo es de Él. Y lo que poseemos y lo que somos es por gracia, por la gracia de Él. Entonces, la enseñanza que podemos sacar aquí para nosotros, que como el pueblo judío se enorgullecía de ellos, de sus actos, nosotros no lo debemos hacer. Debemos gloriarnos en Cristo. Pero encontramos otra palabra aquí clave y que tristemente tiene mucha resonancia y mucha repercusión en la iglesia de Cristo hoy en la actualidad, y es el legalismo. La iglesia del Señor tristemente está lleno de legalistas. Y ojo, muchas veces se confunde, ¿no?,
cuando uno dice, o cuando la palabra nos enseña que no debemos hacer determinadas cosas y justificamos nuestro pecado diciendo, pero eso es legalismo. No, si el Señor dice que tenemos que vivir para agradarle a Él, para honrarle a Él, eso no es legalismo. Si el Señor dice que tengo que tener un buen testimonio, eso no es legalismo. Si el Señor dice que no tengo que robar, no le tengo que deber a nadie, no tengo que mentir, eso no es legalismo. Pero muchas veces se justifica el pecado diciendo que es un legalismo. El legalismo es otra cosa. Tenemos ejemplos. Marcos capítulo 2, por favor. Marcos capítulo 2, versículo 24. Dice así la palabra, ¿no? En Marcos capítulo 2, versículo 24. Dice, los fariseos le preguntaron al Señor Jesús, oye, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Ellos se preocupaban más de lo ceremonial en vez de poner en práctica el amor de Dios, de ayudar, por ejemplo, al prójimo. ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Romanos 10:2, por favor. Dice así, Romanos 10:2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Sí? Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Otra traducción lo expresa de esta forma. Dice el apóstol, en su favor puedo decir que los judíos tienen un gran deseo de servir a Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento. Otra traducción dice que ese deseo no estaba bien encauzado de acuerdo a la palabra de Dios. Muchas veces podemos tener todo el deseo o los deseos de servir a Dios, pero a veces esos deseos no están encauzados, no están orientados como Dios manda, que se cumplan esos deseos, se lleve a cabo el servicio usando algún don espiritual. Gálatas 1:14, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 14. El apóstol Pablo, sin lugar a dudas, es el que habla y dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. La otra traducción lo dice así, en el judaísmo yo dejaba atrás a muchos de mis paisanos de mi misma edad, porque era mucho más estricto en mantener las tradiciones de mis antepasados. Hermanos queridos, debemos guardarnos del fariseísmo, debemos guardarnos del legalismo. El ser espirituales, el ser obedientes es una cosa, el ser fariseos, legalistas, es otra cosa. Muchas veces nos admiramos del comportamiento del pueblo judío. Y nosotros, cuando digo nosotros, no me refiero a esta iglesia local en sí, sino a la iglesia de Cristo, no nos damos cuenta y muchas veces actuamos igual que ellos. Ahora, ¿qué es el significado? ¿O cuál es el significado del legalismo? El diccionario lo expresa de esta forma. El legalismo es la tendencia a la aplicación literal de las leyes sin considerar otras circunstancias. O también se puede decir que el legalismo es la formalidad o el requisito legal que obstaculiza o impide el eficaz cumplimiento de algo. Ha habido veces que ha habido hermanos que no han asistido, por ejemplo, un domingo a la iglesia, o un miércoles, o algún día que ha habido actividad. ¿Qué hace Gerardo? Siempre, hermano, ¿cómo está? ¿Está bien? Falleció, tuvo un accidente que nos avisó que no venía. Y no, lo que pasa es que tal persona necesitaba ayuda. ¿Y qué le vamos a decir? No, no te puedo ayudar porque me tengo que ir a la iglesia.
en ese momento el Señor quería que se ayudara a esa persona porque era imperiosa la necesidad y el requerimiento de ayudar. Eso es servir a Dios también. Es distinto a que si yo me proponen hacer algo, ayudar a alguien y me dan opciones de elegir, elija justo ese día y ese horario en vez de elegir otro día, ¿no? Hermanos, sería lo incorrecto que yo le dijese a una persona, discúlpame, si no te puedo levantar ahora del piso, ni curarte, ni llamarte al médico, me tengo que ir a la iglesia. No sé si se entiende. Eso sería lo incorrecto. Hermanos, tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios del legalismo, ¿sí? Pero vamos a ver algunitos nada más. Lucas 18. Verso 10. Lucas 18, 10. Vamos a leer rápido. Lucas 10 al 11 y luego el 13. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Más el publicano, dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, ¿no? Y dice así la Escritura, ¿no? Fíjense ustedes qué bárbaro, ¿no? Porque este acontecimiento muchas veces lo damos como ejemplo. Dice que el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo esta oración. Y dice que él hablaba consigo mismo, no hablaba con Dios. Porque la forma que se había presentado, o sea, ni se había presentado ante Dios. Él estaba dando alarde y aumentando su ego y considerándose superior al publicano. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco, no cometo adulterio. Para nada soy como esos cobradores de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, etcétera, etcétera. Allí tenemos un ejemplo de lo que es el legalismo. ¿Y saben qué? Con el paso de los años, muchas veces se aprecia el legalismo en las oraciones. Muchas veces se aprecia el legalismo cuando viene un hermano o una hermana, alguien y te dice tal cosa de tal hermano, tal hermana. Por ejemplo, algunos legalistas dicen que la mujer no puede asistir a la iglesia con aros, o que no se puede teñir, o que sí o sí tiene que ir con la pollera hasta el tobillo, o que no se debe cortar el cabello corto. Obvio que hay en la palabra de Dios algunas instrucciones, ¿no? Que el hombre se debe identificar como hombre en Deuteronomio y la mujer como mujer, tanto en la vestimenta y en la apariencia. Obvio que una mujer no sería lo correcto que se corte el cabello como un hombre bien cortito. Pero a veces se pone demasiado énfasis y se entra en el legalismo, ¿no? O que, por ejemplo, tal día se debe hacer tal cosa, o que no se debe comer cerdo, o que, por ejemplo, mi esposa no usa joyas de oro porque muchos pueden pensar que también está mal eso, que use joyas de oro, ¿sí? Y así, en fin. Yo tampoco me pongo mis cosas de oro, porque si no van a pensar que soy legalista. Hermanos, tenemos que cuidarnos del legalismo. Tenemos que cuidarnos porque muchas veces caemos en el fariseísmo y caemos en el legalismo. Yo tengo una anécdota muy triste, muy triste. No me gusta desviarme y contar por ahí anécdotas porque se dilata un poco la enseñanza, pero tengo una historia muy triste. Había una chica, amiga de uno de mis hijos, de nuestros hijos, del más grande, que le veníamos hablando de Dios, le veníamos hablando de Dios. Y un día dice, Gerardo, yo quiero ir a la iglesia con ustedes. Bueno, ¿cómo no? Vamos a buscarla a tal hora. No estaba preparada, nos vamos nosotros a la iglesia, después vuelvo yo a buscarla. Y cuando la mira con un jean todo roto acá al frente, así, ¿qué le puede haber dicho Gerardo?
¿te podrías cambiar el pantalón? Está roto, se te ve la pierna. Me parece a mí, si puedes cambiarte. Ay, no tengo otro, ahí me fijo. Se fue adentro y allá vino cambiada. Fue a la iglesia esa chica. Dio profesión de fe. Estaba el hermano Abel Altares de Santa Fe predicando. Pero nunca más volvió a la iglesia. Y es un pesar que tengo por Luis por ignorancia. Porque estaba rodeado de fariseos. Y bueno, eso se me había inculcado en ese momento, hasta que la palabra de Dios cada día fue resplandeciendo más en mi vida. Así que seamos muy cuidadosos con eso. A veces viene una persona nueva a la iglesia y ya le queremos decir que se borre el tatuaje que trae, o que se saque el aro, o que, no sé, que deje de usar pollera corta. Estamos entrando en el legalismo. La palabra de Dios sola. Lo que nosotros tenemos que es mostrarle el amor de Dios, vivir el amor de Dios, presentarles a Cristo para que reciban a Cristo, y el Señor es el que se va a encargar de lo que tenga que hacer en su vida. Hermanos, muchos judíos creían, ellos consideraban que eran inmunes al juicio de Dios por ser el pueblo escogido de Dios. Creían que Dios nunca iba a mandar un judío al infierno. Ellos creían que los gentiles eran leña para las llamas del infierno. Fíjense ustedes la superioridad que ellos creían que tenían. Aquí, en la palabra de Dios, en esta epístola, Dios, por medio del apóstol Pablo, desarrolla el argumento de que todos somos culpables delante de Dios por nuestro pecado. A diferencia de la iglesia de Cristo, que un día se arrepintió, confesamos nuestro pecado, creímos en el Señor, recibimos al Señor en nuestras vidas, nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido declarados ante Dios inocentes por la redención por medio de Cristo Jesús, ¿no? Pero la humanidad dice, por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice la palabra de Dios también, porque la paga del pecado es muerte, la consecuencia del pecado es muerte eterna. Más la dádiva, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos queridos, seguimos avanzando. Estamos en Romanos capítulo 2, versículo 18. Dice así la Escritura. 17 lo vamos a leer para ir. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. 18. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Hermanos, aquí vemos tres cosas muy sobresalientes. El pueblo de Israel tenía conocimiento espiritual. ¿Por qué tenía conocimiento espiritual? Porque a ellos le había sido entregada la ley. Y por tanto recibían enseñanza de la ley. Y ellos también a su vez enseñaban a los indoctos, dice la Escritura, la palabra de Dios. Por ende, tenían dos privilegios. Poseían la ley, tenían conocimiento espiritual, enseñaban, pero eran privilegios mal usados. Los usaban mal. Vemos a lo largo de la Escritura que lo usaban mal. Ellos conocían la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Porque sin lugar a dudas la ley, como nosotros hoy en la Biblia terminada, en la Escritura terminada, sabemos, tenemos un bosquejo, tenemos la enseñanza de lo que debemos y lo que no debemos hacer. Tenemos la voluntad de Dios expresada en la palabra y ellos lo tenían en la ley. Y en vez de hacer lo que debían hacer, de aprobar lo mejor, o sea, lo mejor en el sentido de lo correcto, ellos como que seleccionaban lo que les gustaba, lo que les convenía, y descuidaban algo muy importante: asumir para ellos, aprender y enseñar los valores morales que estaban en la ley y que siguen estando en la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué enseñanza sacamos para nosotros de este versículo? Concentrémonos y, como siempre digo, no nos preocupemos por lo que no entendemos. Ocupémonos de lo que sí entendemos, porque lo tenemos que obedecer, lo tenemos que practicar. Y si por allí nos hacemos los tontos y los desentendidos, decir yo no entiendo nada, Dios conoce los corazones y Él sabe
si hemos entendido o no hemos entendido. Y dice Romanos 14, 12, que todos un día vamos a dar cuenta de sí, de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho o de lo que no hemos obedecido. Versículo 19, hermanos. Continúa y dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. ¿Qué es lo que vemos aquí? Orgullo espiritual. Orgullo espiritual. Hoy en día no existe el orgullo espiritual, ¿no? Hace mucho conocí una gran persona, no voy a decir si era hombre o mujer, pero una gran persona, con mi esposa conocimos persona, una gran sierva de Dios, esa persona. Sabía mucho, y sabe mucho porque todavía vive. Pero no podías dialogar con ella, con esta persona. Porque hablaba ella nomás, siempre, de lo que ella sabía, lo que ella había estudiado, lo que quería decir tal palabra, lo que quería decir tal párrafo, por qué se escribió esto, por qué no se escribió esto. Y es imposible hablar con esa persona. Entendemos que el conocimiento envanece, el conocimiento del mundo envanece a las personas que a raíz de tanto conocimiento rechazan a Cristo muchas veces. Pero muchas veces cuando hay demasiado conocimiento en el creyente y no absorción de la palabra, no práctica, no sumisión a Dios, no vivido ese conocimiento y transformado en sabiduría, el conocimiento también envanece al creyente. Así que tenemos que ser muy cuidadosos. No quiere decir que no hay que estudiar la palabra para conocer más de Dios. Claro que hay que estudiar. Pero si estudio en oración, en dependencia del Espíritu Santo y como maduro espiritual, tal vez voy a hablar poco y voy a hacer mucho. Y así debiera ser, ¿no? Entonces, en este versículo 19 vemos que hay orgullo espiritual, orgullo nacional, orgullo judío había. Orgullo judío. Y lo peor de esto, confianza en sí mismos. Autosuficiencia. Porque el pueblo de Israel, hermanos, podemos ver que se enorgullecía de ser guías, en teoría, guías morales y espirituales de los ciegos espirituales. Y estaban engreídos y no enseñaban lo que tenían que enseñar a los que estaban en tinieblas. No enseñaban ni mostraban que ellos eran luz y debían ser luz de los que estaban en tinieblas de la ignorancia. Tenemos algunos ejemplitos del orgullo espiritual. Lo leo yo, no lo busquen. Job 33:9. Yo soy limpio y sin defecto. Soy inocente y no hay maldad en mí. ¿No le parece que son palabras? Imagínense que yo me pare aquí y le diga, hermanos, aprendan de mí que soy limpio, sin defecto, soy inocente, soy perfecto, no hay maldad en mí. Estaría mintiendo, ¿no es cierto? Porque soy pecador, por tanto soy imperfecto. Cristo va perfeccionando su santidad en mi vida cada día. Y si hay maldad en mí, y hay maldad en nosotros, porque la naturaleza pecaminosa está. Lo importante es que esa naturaleza pecaminosa debe estar chata, y lo que debe sobresalir en nosotros es el Espíritu Santo. Tenemos otro ejemplo que lo leímos recién en Lucas 18, verso 11, el fariseo y el publicano, pero más que todo aquí el fariseo. Tomémonos de esta expresión del Señor a través del apóstol Juan. Apocalipsis 3, versículo 17. Fíjense lo que nos dice. Lo que le dijo a la iglesia de la Odisea y lo que nos dice a nosotros. Por allí he escuchado decir, hermano, pero eso es para la iglesia de la Odisea. No es para nosotros. Apocalipsis 3, verso 17. Estamos con el orgullo espiritual. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad.
Y no sabes que tú eres, escuchen bien, un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Muchas veces nos podemos creer cosas que no somos. 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Es que muchas veces estamos tan ciegos y necesitamos comprar oro refinado. Necesitamos absorber la palabra de Dios para lucir vestiduras blancas, para ser purificados cada día. No nos admiremos de la práctica pecaminosa e errante del pueblo de Israel. Repito nuevamente, porque muchas veces no estamos muy lejos. Tomemos los consejos de Dios. Apoyémonos en las enseñanzas de Dios. Apropiémonos de las enseñanzas de Dios. Hermanos queridos, muchas veces, en vez de predicar a Cristo, es la enseñanza que podemos sacar de este versículo, en vez de predicar a Cristo, de presentar al protagonista del Evangelio, que es el Señor Jesucristo, cuando hablamos con alguien por primera vez, empezamos a sacar y a relucir lo que somos y lo que hicimos, en vez de contar lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas y lo que está haciendo. Tengamos mucho cuidado. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta. 3.17, Apocalipsis 3.17, no. Romanos 2.20. Me quedé allí colgado con Apocalipsis. Romanos 2.20. Dice así. Leemos del 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos. Allí la palabra instructor es entrenador de los indoctos, que es indocto de los ignorantes. Se puede traducir como necio, como insensato. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Hermanos queridos, por cuanto, como dije recién al comenzar la enseñanza, por cuanto ellos poseían la ley, se sentían confiados, estaban creídos y se consideraban con cierta superioridad espiritual. Yo diría con una importante cuota de superioridad espiritual, como maestros que podían guiar a los paganos ciegos. Se consideraban superiores. Y lo triste de esto, que no cumplían con la verdadera misión. Como nación escogida de Israel, estaban para darle gloria a Jehová y para mostrar a otros quién era y quién es Jehová. No cumplían con la verdadera misión, que era llevar la luz verdadera a los paganos, demostrarle la sabiduría de Dios y la verdadera misión que ellos tenían, que era mostrarle la verdad auténtica y genuina, que era transitar en el camino de Jehová, en el camino de Dios. Ellos se basaban en regulaciones, en leyes, y no cumplían verdaderamente lo que Jehová les había encomendado. No vivían ni enseñaban el conocimiento verdadero, y mucho menos mostraban la luz auténtica. Hermanos, para ir finalizando con este análisis de estos versículos, Dios en esta mañana te quiere dar, me quiere dar y nos quiere dar unos consejos. No solo para que tomemos nota, los leamos, los escuchemos, sino para que los practiquemos. Para que los tomemos muy en serio, porque es palabra de Dios. Te glorías de la ley, pero deshonras a Dios porque la desobedeces, dice Romanos 2.23. Te glorías de la ley, pero deshonras a Dios porque la desobedeces. Hermanos, no nos envanezcamos
diciendo, contando o haciéndonos ver de lo que sabemos, sino que glorifiquemos a Dios viviendo en obediencia a lo que sí sabemos y a lo que aprendemos cada día. Y allí en mismo Romanos 2, pero esta vez el versículo 29, dice así, 2:29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y que la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de hombres, sino de Dios. Lo voy a leer en otra traducción, por la duda no haya quedado clarito. Dice así: no, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu de Dios. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Hermanos, es que tenemos que tener claro que el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, aquel que realmente nació de nuevo, aquel que pasó de muerte a vida espiritual, es cristiano primero por adentro. Es cristiano primero por adentro. Y esa transformación, producto del nuevo nacimiento, se evidencia en su exterior. De cómo somos, de cómo tratamos a los demás, de cómo respondemos a los demás, de cómo tratamos al creyente y cómo tratamos al no creyente. ¿Y cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuáles son nuestras actitudes? Porque el Espíritu Santo que ya habita en aquel que ha creído de verdad, produce una influencia interior hacia el exterior. Cuando la luz de Cristo está en el corazón de una persona, es imposible esconderla, como dice los evangelios, es imposible esconder una lámpara, una luz, debajo de un almud o de un cajón. Va a brillar. Así somos, así debemos ser nosotros. Les leo rápidamente, presten atención por favor, pero no lo busquen. El Salmo 19:7, miren lo que dice. Las enseñanzas del Señor, ¿qué son? Perfectas. ¿Por qué? Porque reavivan el alma. Los decretos o la ley del Señor son confiables y hacen sabio al sencillo, al indocto, al insensato, al necio, al tonto también se traduce esta palabra. Hermanos, la forma de no incurrir en los mismos pecados de el pueblo judío en esa época es que debemos dejar y creer, dejar que la palabra y creer que la palabra del Señor le da vida a nuestras almas y que es confiable y que hace sencillo al sabio. Y me gusta la expresión del Salmo, pero el 1:2, que dice así: que aquella persona que nació de nuevo y que realmente deja que la palabra transforme su vida, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. El cristiano auténtico se debe deleitar en la palabra de Dios. Y no solo deleitarse, sino dice que en su ley medita de día y de noche. Porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hermanos, el verdadero Hijo de Dios, no el converso falso, sino el converso o el convertido auténtico, va a amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y por consiguiente, el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, el verdadero Hijo de Dios ama por encima de todo a Dios. Y la prioridad número 1 es Dios. Y después todo lo demás. Que el Señor en esta mañana
nos ayude a meditar, nos haya ayudado a meditar en cuál es nuestra posición ante Cristo. ¿Cómo estoy? ¿Qué es lo que tengo que corregir? ¿Qué es lo que tengo que incorporar a mi vida? ¿Y qué es lo que tengo que desechar de mi vida? ¿A cuántas personas le tengo que pedir perdón en esta mañana? ¿A cuántos vecinos tengo que ir a golpearle ahora la puerta y pedirle perdón por alguna actitud, por algún gesto, por alguna respuesta? Si no hacemos eso, somos tan solamente oidores y no hacedores de la palabra. Y un día vamos a dar cuenta si somos hijos de Dios. Si hay alguien que no es hijo de Dios, le espera el juicio. Por eso tal vez en esta mañana has descubierto que nunca naciste de nuevo, que el Espíritu Santo no está en vos, que no tienes la mayor ni la menor intención de glorificar a Dios, ni mucho menos de amar al prójimo. Es momento en el que en esta mañana cierres tus ojos y con un corazón contrito, humillado delante de Dios, te reconozcas pecador, le pidas perdón por tu pecado y te arrepientas de corazón por tu pecado y le digas al Señor Jesús: me reconozco pecador, creía que era salvo, creía que era cristiano, creía que era hijo tuyo, pero hoy me mostraste y entendí que al no cumplir con lo que tú me mandas, no soy tu hijo. Te confieso mis pecados, te pido perdón por ofenderte y en este momento me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones y te invito a que entres en mi corazón y por fe en este momento, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador y Señor de mi vida. Amén. Y tal vez estamos aquí y todos los que estamos somos salvos. Eso solo lo sabe el Señor, más allá que siempre hay evidencias tangibles. Tal vez hay algo que no estamos cumpliendo también. Es tiempo de cerrar los ojos y pedirle perdón al Señor. No se retire mi hermano o mi hermana de aquí sin antes no haberle pedido perdón al Señor y haber reconocido su pecado, o yo mi pecado, y pedirle que nos ayude a ser obedientes y hacedores de su palabra. El Señor nos ha bendecido. Que nos siga bendiciendo en el resto del día y de la semana. El Señor esté con ustedes. Amén.